Omar, bienvenido a tu casa, bienvenido a la revista Bolivia. ¿Cómo has visto este programa nacional de reactivación del empleo, como lo ha denominado el gobierno de la presidenta Yanine Áñez? Muchísimas gracias y encantado de estar nuevamente en tu programa, José Antonio, es un verdadero placer. Recuerdo que habíamos referidonos en una anterior entrevista a los horizontes que se debía llevar adelante en términos de políticas económicas de parte del gobierno para apoyar al sector empresarial y que debían hacer las empresas. Lo evidente es que pasado este tiempo, el gobierno ha llevado adelante algunas disposiciones que consideramos importantes. Es necesario antes resaltar que el contexto económico no es nada favorable, el externo y naturalmente el interno, en términos de las proyecciones de lo que podía suceder en nuestra economía. Es desalentador pensar que podríamos decrecer algo más del 5%, que en este caso el desempleo podría llegar a niveles realmente insospechados como que se está dando, dado la característica de nuestro mercado laboral en el país, fundamentalmente caracterizado por la informalidad. Y en ese contexto, uno de los generadores más grandes de empleo, sin lugar a dudas, son las pequeño y microempresas. En ese escenario, el gobierno lanza adelante un decreto cuyo propósito fundamental, naturalmente, es llevar adelante acciones que permitan, por un lado, proteger el empleo actual, pero además crear nuevos empleos. Y para llevar adelante esto se ha trazado al menos una serie de propósitos que parecen realmente importantes y hay que destacarlos. Y estos propósitos discurren por mirar desde la perspectiva tanto del ámbito empresarial, por supuesto, pero también desde la perspectiva del ámbito de las familias. A ver, intentemos explicar esto. Habíamos hablado que hay que entender bien qué es lo que pasaba con la demanda y con la oferta. Cuando hay desempleo muy fuerte, hay una tendencia de la caída de la demanda agregada, es decir, las familias dejan de consumir bienes y servicios como lo estaban haciendo, porque claro, una persona que no está empleada no tiene ingresos, entonces deja de consumir como lo estaba haciendo antes. Y el círculo vicioso se completa cuando las empresas, al no generar recursos, como que eso ha sucedido en el tiempo de la pandemia, entonces no generan recursos y reducen sus fundamentalmente costos operativos, y uno de los sectores que vulneran naturalmente más vulnerables es el tema del empleo. Despiden gente y con eso se comienza a generar un círculo vicioso. Pues bien, el gobierno con este programa fundamentalmente llamado de tratar de paliar programa de reactivación del empleo, es así como se llama, está tratando de paliar con ello una situación que podría generar mayores problemas adelante en términos económicos. Desde esa perspectiva, decía, hay algunos objetivos que apuntan fundamentalmente a dar soportes valiosos a la empresa, como por ejemplo, uno de los aspectos fundamentales es canalizar o dar capital de trabajo a las empresas. Es un aspecto que indudablemente me parece altamente positivo, pero también al margen de esto está tratando de generar un otro escenario de incentivar el emprendimiento de las MIPES, de las micro y pequeñas, o de las pequeñas y microempresas, como se quiera entender. Estos dos elementos creo que son importantes. Correlacionados a este apoyo que se va a dar a las empresas, naturalmente está el otro aspecto que tiene que ver con la generación de empleo, porque evidentemente las empresas, al tener recursos, al dotarles bajo diferentes modalidades, particularmente créditos en términos de intereses más bajos y con mayor cantidad de tiempo disponible para poder pagarlos, se está dando ya un apoyo importante a las empresas. Hay que ver qué nivel de créditos se van a tener. Pero por otro lado, y lo importante tal vez, es pensar cómo también se pretende generar empleos a partir del propio Estado. Y para ello se está llevando adelante una serie de acciones, por lo menos eso reza las intenciones del gobierno, que permitan canalizar recursos vía inversión pública y desde los diferentes niveles, además del Estado, es decir, desde el Estado central, pasando por las gobernaciones y llegando a los municipios. Se trata de tener proyectos que fundamentalmente sean intensivos o extensivos, si se quiere entender también, es decir, que generen rápidamente gente trabajando, es decir, empleo, se consuma mano de obra. Entonces, para ello tienen una serie de herramientas. Pero también no debemos olvidar un otro elemento que parece importante, y es que también el propio Estado está pretendiendo ahorrar determinados recursos. Habla de que más o menos se podrían ahorrar 15% de los recursos destinados a gasto corriente. Entonces, plantearíamos esos escenarios que está llevando adelante como objetivo
el gobierno. Ahora, por otro lado, es importante también señalar que tiene una serie de herramientas. Estas herramientas fundamentales son la reprogramación, por ejemplo, de algunos créditos. Nos parece importante porque habíamos hablado que sería fundamental apoyo para el sector empresarial. También se habla de generar apoyos al sector agroindustrial, otro elemento que nos parece fundamental. Uno de los sectores más golpeados ha sido el de turismo. Se habla de incentivar el turismo interno. Hay que ver qué mecanismos. Tú sabes, en este tiempo no hay caso de desagregar la cantidad de disposiciones que involucra este nuevo instrumento que ha lanzado el gobierno a través de un decreto. También se busca el incentivo al consumo nacional. De hecho, uno de los objetivos fundamentales que pretende este decreto o es lanzar esta iniciativa es que el Estado patrocine el consumo de lo boliviano, cosa que nos parece importante. Busca también llevar adelante tareas de subsidio a las pequeñas y microempresas en cuanto a canalizar recursos económicos a las gobernaciones y a los municipios. Es decir, es un conjunto de disposiciones cuyo elemento fundamental, si bien apunta al empleo, José Antonio, pero creo que el espíritu general es de que haya un nivel de demanda importante y que además se fortalezca la oferta, es decir, las empresas. Creo que paralelo a esto todavía tienen que haber algunos elementos que clarifiquen el tema impositivo para los, porque muchas empresas pequeñas, medianas y microempresas tienen problemas impositivos seguramente, y eso tendrá que negociarse en algún momento, por un lado. Pero por otro lado también no hay que olvidar el contexto externo, porque los diferentes países están tomando decisiones relacionadas a su aparato productivo o cómo reactivar, al igual que en nuestro país. Entonces tendrán que tomarse algunas decisiones fundamentales para que nuestra empresa no sea vulnerable, o nuestra producción no sea vulnerable a la producción externa, donde tienen condiciones en muchos casos mucho más favorables que la nuestra. Entonces ese es un contexto general de lo que puede pasar. Lo llamativo también es que se está tomando estas decisiones que nos parecen positivas, pero por un gobierno que pensábamos que no iba a ser tan agresivo todavía, porque estamos a poco más de 2 meses de la posibilidad de llevarse adelante elecciones. Entonces habían que tomar este tipo de decisiones y nos parece positivo que el gobierno las haya tomado. Seguramente van a necesitar una serie más de otros dispositivos que permitan condicionar un mejor escenario para cuando salgamos de la pandemia, y eso todavía es una incertidumbre porque no sabemos los tiempos que demandará. Gracias le decimos a Omar Gómez, un amigo y colaborador de la revista Bolivia.